A las 4 de la mañana. Me alejé en el coche de la casa de mi hija, sabiendo que nunca volverías a pasar otra Navidad allí. El camino por delante estaba desierto. El cielo aún negro. Mis manos firmes en el volante de una manera que me sorprendió. Tenía 68 años, viuda, jubilada, y por primera vez en mi vida me iba sin pedir permiso ni dar explicaciones a nadie. Mi teléfono se iluminó en el asiento del copiloto. El nombre de Almudena. Otra vez. No contesté. El reloj del coche brillaba suavemente mientras me incorporaba a la autopista. 402. Había esperado hasta que la casa se quedó en silencio, hasta que las risas de abajo se desvanecieron en el zumbido bajo del lavavajillas y la televisión. No había azotado puertas. No había llorado. Había empacado mi maleta despacio, con deliberación, como si estuviera saliendo de un lugar que ya había decidido que yo no pertenecía más. Mi teléfono vibró de nuevo. «Mamá, ¿dónde estás?», reprodujo automáticamente el buzón de voz de Almudena por los altavoces. Su voz era cortante, irritada, no preocupada. «Estás exagerando. Regresa adentro. Eulalia está molesta». Eulalia. Incluso ahora, mi hija la elegía a ella. Estiré la mano y bajé el volumen. Luego, lo dije en voz alta, solo para asegurarme de no mentirme a mí misma después. El BMW no fue por lo que me fui. Si lo hubiera sido, aún estaría allí. Habría sonreído, tragado el dolor. Me habría dicho que el dinero era solo dinero y que las familias no llevaban cuentas. Lo había hecho toda mi vida. Pero esto no era por un coche con un lazo rojo en el driveway, como un trofeo. Y tampoco era por los 100 pesos que Almudena me puso en la mano después, riendo como si fuera un chiste del que las dos éramos parte. Era por lo que vino después. Era por estar parada en el pasillo mientras Almudena se inclinaba hacia su suegra y decía, sin bajar lo suficiente la voz: «Ella no necesita mucho. Siempre se ha conformado con migajas». Era por darme cuenta de que mi hija no era descuidada con mis sentimientos. Era eficiente. Mi teléfono se iluminó otra vez. Un mensaje esta vez. «No hagas esto. Nos estás avergonzando». Me orillé en un semáforo en rojo y miré la pantalla hasta que se oscureció. Luego abrí mis contactos. Encontré a Almudena Valdez y bloqueé el número. El silencio que siguió se sintió inmediato, casi físico, como si una presión se liberara de mi pecho. Pensé en todo lo que había sido para ella. La niñera, la llamada de emergencia, el cheque callado que nunca mencionó a Ramiro, la madre que nunca pedía mucho porque le habían enseñado que desear era lo mismo que cargar a los demás. El semáforo se puso en verde. Seguí manejando, para cuando el cielo empezó a aclarar en el borde del horizonte. Ya estaba a kilómetros de la casa donde se habían abierto los regalos, donde la jerarquía se había hecho clara, y algo dentro de mí había cambiado de lugar para siempre. Aún no sabía a dónde iba. Solo sabía que no volvería. Almudena insistió en que abriéramos los regalos juntos, todos en la sala, celulares a un lado, voces alegres en esa forma cuidadosa que la gente adopta cuando finge cercanía. Ramiro estaba cerca de la ventana, manos en los bolsillos, sonriendo como un hombre que conocía el final de la historia antes que nadie. «Antes de empezar», dijo Almudena, dando una palmada, fuerte y emocionada. «Hay una cosa más». Eulalia Reyes levantó la barbilla. Siempre lo hacía cuando la atención cambiaba. Almudena lo notó. Yo noté que Almudena lo notaba. Ramiro abrió la puerta principal y se hizo a un lado. El aire fresco entró, seguido de un jadeo que no fue mío. En la entrada estaba un BMW, reluciente bajo la luz del porche, con un lazo rojo estirado sobre el cofre tan ancho que casi se tragaba el parabrisas. Eulalia se llevó una mano al pecho.
¡Ay, Dios mío! Almudena rió, un sonido pleno y orgulloso. Es tuyo, Eulalia, Ramiro agregó. Queríamos hacer algo especial este año. Eulalia giró despacio, asimilándolo. Luego tomó las manos de Almudena. No tenían que hacerlo, dijo, ya saboreando el momento. Pero lo hicieron. El rostro de Almudena se iluminó como cuando traía a casa un trofeo de adolescente. «Has hecho tanto por nosotros», dijo. Esto se sintió justo. Yo estaba unos pasos atrás, manos cruzadas, esperando el remate que nunca llegó. Ramiro le dio las llaves a Eulalia. «Está todo listo», dijo. «Registro. Seguro. Todo». Los ojos de Eulalia brillaron. No sé ni qué decir. Almudena se acercó más. «Di que te encanta». «Me encanta», dijo Eulalia, lo suficientemente fuerte para que los vecinos de enfrente lo oyeran por la puerta abierta. Hubo aplausos, risas. Alguien sugirió fotos. Almudena pasó su brazo por la cintura de Eulalia, acomodándose justo bien, ya enmarcando la imagen en su mente. Las observé a las dos, a mi hija y a la mujer que había elegido elevar. Y sentí que algo se asentaba en su lugar con una certeza callada. Esto no era impulsivo. No era accidental. Ramiro me miró y me dio un saludo cortés con la cabeza. «Haremos el resto adentro», dijo. Adentro. Los regalos continuaron. Eulalia se sentó en el centro del sofá ahora, las llaves descansando en su palma como prueba de valor. Almudena revoloteaba cerca, atenta, rápida para rellenar el vaso de Eulalia, rápida para preguntar si tenía suficiente calor, si estaba cómoda. Cuando llegó el turno de mi regalo, Almudena me lo dio al último. «Aquí, mamá», dijo, sonriendo, distraída. «Ábrelo». Lo hice. Dentro había un solo billete, doblado una vez, luego otra, 100 pesos. Almudena rió ligeramente. Lo sé, es una tontería», dijo. «Pero tú no necesitas nada realmente, ¿verdad?» Ramiro soltó una risita. «Siempre has sido de bajo mantenimiento». Eulalia miró de reojo. Luego apartó la vista. Ya aburrida. Sostuve el billete entre mis dedos. «Esto es un chiste». Almudena agitó la mano. «No seas tan sensible, es simbólico. Tú eres práctica, ¿lo entiendes?» Asentí, porque siempre lo había hecho. Asentí porque eso era lo que mantenía las cosas suaves. Pero conforme avanzaba la noche, mientras la atención de Almudena seguía fija en Eulalia y el coche y la imagen de generosidad que tanto orgullo le daba proyectar, algo en mí se movió. Vi a mi hija elegir su audiencia una y otra vez. Vi cómo invertía donde creía que el retorno sería mayor. Y por primera vez no lo excusé. Simplemente lo vi. Almudena puso el sobre en mis manos como si fuera un pensamiento tardío. Ya medio girada de vuelta hacia Eulalia. «Ábrelo», dijo. Lo hice. Dentro había un solo billete, doblado en un rectángulo estrecho. Lo desdoblé una vez, luego otra. 100 pesos. No nuevo. Suave en los bordes. El tipo de billete que había vivido un rato en el fondo de una bolsa o un bolsillo de abrigo. Por un momento, nadie habló. Luego Almudena rió. «Lo sé, se ve chistoso», dijo rápido. «Pero tú no necesitas nada». «Mamá», Ramiro sonrió. «Tú eres la práctica». Miré el billete, luego a Almudena. «¿Este es mi regalo de Navidad?» Se encogió de hombros, ya a la defensiva. «Es simbólico. Siempre dices que no quieres cosas». «Digo que no quiero alboroto», respondí. Mi voz sonaba calmada, incluso para mí. No es lo mismo. Eulalia soltó una risita pequeña, del tipo que señalaba indulgencia. «Algunas personas aprecian la sencillez», dijo. «Muestra carácter». Almudena asintió con entusiasmo. «Exacto. ¿Ves, Eulalia lo entiende?» Noté entonces que el billete tenía un pliegue tenue en el medio y una mancha de tinta cerca de la esquina.
como si lo hubieran sacado de una cartera prisa, de último minuto. Conveniente. Algo agarrado camino a la caja del supermercado. Si es que lo habían agarrado siquiera. ¿Lo puedes usar para gasolina?, agregó Ramiro. O para un café. O guárdalo, dijo Almudena. Eres buena para eso. La risa burbujeó en la habitación, ligera y descuidada. La sentí rozarme. No lo suficiente cruel para llamarla. No lo suficiente amable para incluirme. Cerré el sobre despacio y lo puse en mi regazo. No esperaba mucho, dije. Pero esperaba un poco de pensamiento. La sonrisa de Almudena se tensó. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Estoy respondiendo a lo que es. Eulalia se movió en el sofá, las llaves del BMW brillando al rozar su pulsera. Es solo dinero, dijo. No hay necesidad de amargar la noche. La miré entonces. ¿Realmente? La miré. A la satisfacción que no se molestaba en esconder. A la forma en que Almudena se inclinaba hacia ella instintivamente. Como si la proximidad misma fuera una ofrenda. Esto no es por el dinero, dije. Almudena suspiró. Mamá, por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué? Convertirlo en algo incómodo. Asentí de nuevo, porque ese siempre había sido mi rol. Suavizar las cosas. Mantener la paz. Aceptar lo que se ofrecía y estar agradecida por la intención. No importaba qué tan delgada fuera. Pero conforme continuaba la noche, mientras se recogían platos y le preguntaban a Eulalia 2 veces si quería postre, me di cuenta de algo más. Nadie volvió al tema. Nadie preguntó si yo estaba bien. El momento pasó, archivado como resuelto. Doblé el billete una vez más y lo metí de nuevo en el sobre. El papel se sentía endeble en mis manos. Almudena me miró desde el otro lado de la habitación. Por un segundo. Algo parpadeó allí. No arrepentimiento. Cálculo. Me dio una mirada que decía: tú entiendes, siempre lo haces. Y por primera vez. No lo hice. Salí al pasillo para darles espacio. O al menos eso me dije a mí misma. Almudena recogía platos. Ramiro había desaparecido en la cocina. Y Eulalia se había hundido más en el sofá como si ahora fuera dueña de la habitación. Esperé cerca de la puerta, escuchando el zumbido bajo de las voces, la noche terminando sin mí. Luego la voz de Almudena llegó, casual y sin guardia. «Ella está bien», dijo. Eulalia respondió suavemente, como siempre hacía cuando quería sonar razonable. «Solo no quiero que se sienta herida». Almudena rió por lo bajo. «Mamá no necesita mucho. La has visto. Siempre ha sido así. Me quedé donde estaba. No me moví». El piso bajo mis pies se sintió de repente desconocido, como si pudiera moverse si lo hacía. Eulalia murmuró: «Aún así, 100 pesos. Fue simbólico», dijo Almudena. Ella lo entiende, y honestamente, no necesita nada. Está acomodada, jubilada, sin hipoteca, sin gastos. Está bien. Allí estaba de nuevo. Bien, la palabra que usaba cuando quería cerrar un tema. Eulalia dudó. «¿Y el coche? Almudena, ¿no? Te lo mereces. Nos has apoyado. Estás aquí. Importas». Las palabras aterrizaron una tras otra, ordenadas y eficientes. Las sentí apilarse, construyendo algo sólido e inconfundible. Eulalia bajó la voz. No se vio muy contenta. «Nunca lo hace», respondió Almudena. «Pero no armará un escándalo. Nunca lo ha hecho». Presioné mis dedos contra la pared, estabilizándome. Mi corazón no latía rápido. Era pesado, deliberado, como si hubiera encontrado por fin el peso que le faltaba. Eulalia suspiró. «Bueno, no estará por siempre». La frase salió fácilmente, sin malicia ni pausa. Almudena estuvo de acuerdo. «Exacto. Y no puedo seguir manejando sus emociones. Es agotador». Me retrocedí entonces, lo suficiente para no ser vista.
Mi respiración se sintió superficial. Pero mi mente estaba clara de una manera que no había estado toda la noche. No eran crueles. Eso era lo peor. Eran prácticos. Cuando regresé a la sala, Almudena levantó la vista y sonrió. Amplia y familiar. ¿Todo bien, mamá? Sí. Dije. La palabra salió fácil. Demasiado fácil. Ramiro miró entre nosotras. Estamos pensando en abrir otra botella, dijo. ¿Quieres? Creo que me acostaré temprano. Respondí. Mañana manejaré mucho. La frente de Almudena se arrugó, molesta. Ya... estoy cansada. Eulalia extendió la mano y palmeó la mía. Hiciste un gran trabajo criándola, dijo, su voz cálida. Debes estar orgullosa. Retiré mi mano suavemente. Lo estoy. Almudena me acompañó hacia las escaleras. No leas entre líneas, dijo en voz baja, cambiando el tono. Sabes que te queremos. La miré entonces al rostro de mi hija, tan familiar, tan practicado en el consuelo. Lo sé, dije. Pero algo ya se había soltado dentro de mí. Algo que no podía ser presionado de vuelta con palabras como amor, o bien, o simbólico. Arriba, cerré la puerta de la habitación de huéspedes y me senté en el borde de la cama. La casa zumbaba a mi alrededor. El sonido de voces subiendo y bajando abajo. La risa regresando como si nada hubiera pasado. Saqué el sobre de mi bolsillo y lo abrí de nuevo. 100 pesos. Viejo. Doblado. Suficiente para confirmar lo que acababa de oír. No me habían olvidado. Me habían tenido en cuenta. Abajo. Almudena rió de nuevo. Eulalia respondió. El sonido subió por las escaleras. Ligero y satisfecho. Me quedé donde estaba. Escuchando. No porque necesitara oír más, sino porque por fin entendía lo que oía. Me recosté en la cama y miré el techo, escuchando cómo la casa se acomodaba en su ritmo nocturno. Abajo, la voz de Almudena flotaba en fragmentos, cálida y animada de una manera que ya rara vez oía cuando me hablaba a mí. No necesitaba oír las palabras para saber a quién le hablaba. Cerré los ojos, y los recuerdos vinieron sin esfuerzo. ¿Puedes quedarte con Almudena esta noche?, le había preguntado mi yo más joven a mi madre años atrás. El pánico agudo en mi voz. Tenía un examen al día siguiente. Un turno tarde que no podía perder. Cuando mi madre dudó, le dije que yo me las arreglaría. Siempre lo hacía. Aprendí temprano a no pedir 2 veces. Cuando Almudena era chiquita, se dormía contra mi hombro mientras yo calificaba papeles en la mesa de la cocina. «Trabajas demasiado», decía, medio dormida. «Solo me aseguro de que estemos bien», respondía yo. Y lo estábamos. Siempre lo estábamos. Yo me aseguraba de eso. Cuando creció, los favores cambiaron de forma. Puedes recoger a los niños. Puedes cubrir este mes. Puedes hablar con Ramiro. ¿A mí no me escucha? Nunca oí que la urgencia en su voz se convirtiera en gratitud. Solo expectativa. No te molesta, ¿verdad?, decía Almudena. No, respondía. Lo entiendo. Entender se convirtió en mi moneda. La gastaba libremente, convencida de que significaba algo. Recordé la primera vez que Almudena me presentó a Eulalia. Estábamos en un restaurante, nada del otro mundo. Eulalia me miró con curiosidad cortés. «Así que tú eres la madre», dijo. «Sí», respondí. «La criaste bien», agregó Eulalia. Luego se volvió a Almudena sin esperar mi respuesta. Almudena me sonrió entonces, rápido y distraído. «Mamá siempre ha sido independiente», dijo. «No necesita mucho». Yo reí, avergonzada. Es verdad, no era verdad, solo era más fácil. Cuando Ramiro perdió su trabajo años después, Almudena me llamó tarde en la noche. «Nos hace falta este mes», dijo. «Solo hasta que las cosas se acomoden». «¿Cuánto?», pregunté. Me dijo. Y escribí el cheque al día siguiente. Sin intereses,
sin plazo. Cuando me abrazó después, fue breve. Ya pasando al siguiente problema. «Eres una salvavidas», dijo. No me sentía como una. Me sentía usada, aunque entonces no tenía el lenguaje para eso, incluso ahora. Podía oír la voz de Almudena desde abajo. «Está cansada», le decía astétese a alguien. «Mañana estará bien». Bien de nuevo. Me senté y miré mis manos. Estas eran las manos que preparaban lonches, equilibraban presupuestos, cargaban bebés, firmaban formas. Las manos que habían aprendido a ser útiles antes de aprender a ser deseadas. Hubo cumpleaños donde Almudena llamaba tarde. Ya a mitad de la noche. «Te lo compensaré», prometía. Rara vez lo hacía. Hubo navidades donde yo manejaba a casa temprano, diciéndole a los amigos que prefería una noche tranquila. La verdad era que nadie notaba cuando me iba. Abajo. Estalló la risa. Reconocí la voz de Ramiro, la de Eulalia siguiéndole de cerca. Almudena rió al último, el sonido brillante y ansioso, como si aún estuviera tratando de ganar algo. Entendí entonces lo que no me había permitido ver antes. Almudena no me priorizaba porque no tenía que hacerlo. Yo me había hecho fácil de dejar a un lado. Entender se había convertido en mi silencio. Mi silencio se había convertido en su comodidad. Metí la mano en mi bolsillo y sentí el sobre allí. Delgado y ligero. 100 pesos. No un accidente. No un chiste. Una confirmación. No me estaban pasando por alto. Me estaban administrando. El pensamiento no me enojó. Me cansó en una forma profunda, que se asentaba en los huesos, cansada de ser razonable, cansada de ser flexible, cansada de aceptar menos para que otros tuvieran más. Me recosté de nuevo, pero el sueño no vino. En su lugar, una calma consciente se posó sobre mí. Esto no era solo por esta noche. Esta noche solo había quitado las excusas. Abajo. Las voces se fundieron en un murmullo bajo otra vez. Imaginé a Almudena sirviendo otra copa para Eulalia, preguntando si necesitaba algo, asegurándose de que se sintiera vista. Por primera vez, no sentí el impulso de bajar y suavizar las cosas. No sentí la necesidad de explicarme o proteger a Almudena del malestar. Me quedé donde estaba, dejando que la verdad se sentara conmigo. Sin suavizarla, en el silencio de la habitación de huéspedes, comencé a entender exactamente lo que costaría quedarme. La habitación de huéspedes estaba en silencio, de una manera que se sentía intencional, como si la casa misma hubiera decidido que ya no pertenecía abajo. Cerré la puerta con cuidado y me apoyé en ella. Escuchando, la voz de Almudena subió por las escaleras otra vez, más ligera ahora, sin carga. Cualquier tensión que hubiera habido antes ya había pasado para ella. Me senté en el borde de la cama y me quité los zapatos. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Mamá llamó a Almudena desde abajo de las escaleras. «¿Estás bien allá arriba?» «Sí», respondí. La palabra salió fácil. Practicada. La había dicho toda mi vida. No leas entre líneas. Agregó. Su tono cambió. Más suave pero firme. El que usaba cuando quería cerrar un tema. «¿Sabes cómo es Eulalia?» «Lo sé», dije. Hubo una pausa. «Es sensible», continuó Almudena. «Esto significó mucho para ella». «Y para ti», respondí. Otra pausa. Más larga esta vez. «Solo trato de mantener la paz», dijo Almudena. Casi reí. No porque fuera chistoso, sino porque era familiar. Mantener la paz siempre había significado que yo cediera, que yo entendiera, que yo me apartara. Después de que bajó, abrí mi maleta y saqué mi teléfono. Aún no había mensajes nuevos. En cambio, revisé los viejos, unos que nunca había pensado releer. «¿Puedes cuidar a los niños unas horas? ¿Puedes prestarnos algo hasta el mes que viene? ¿Puedes hablar con Ramiro? ¿A ti te escucha?», había respondido a cada uno.
Pensé en las veces que había explicado a Almudena a otras personas. Está ocupada. Lo hace con buena intención. No se da cuenta de cómo suena. Había traducido sus silencios en excusas, sus rechazos en malentendidos. Dejé de hacerlo en el silencio de esa habitación. Hubo un golpe en la puerta. Suave. Cuidado. La voz de Eulalia siguió. «Renata». «Sí», dije. Abrió la puerta lo suficiente para mirar adentro. «Espero que todo esté bien», dijo. No quise hacer las cosas incómodas. La miré a los ojos. «¿No lo hiciste?» Sonrió, aliviada. «Bien. Almudena se preocupa». «Seguro que sí». Eulalia dudó. Luego dijo. «Sabes cómo son las hijas. Crecen, hacen elecciones». «Lo sé», respondí. Asintió, satisfecha, y cerró la puerta. Me quedé sentada un largo momento después de que se fue, absorbiendo la simplicidad de eso. Sin crueldad, sin gritos. Solo decisiones hechas en silencio, consistentemente, con el tiempo. Esto no era negligencia. La negligencia era olvidar. Esto era elección. Almudena elegía dónde invertir su atención. Elegía cuya aprobación importaba. Elegía qué tipo de hija quería ser. Y yo había elegido, una y otra vez, hacer eso fácil para ella. Abajo, la risa subió de nuevo. Plena y sin restricción. Imaginé a Almudena sirviendo otra copa. Checando a Eulalia, disfrutando la aprobación que había comprado con tanto cuidado. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y sentí el sobre allí. Delgado, ligero, final. Si me quedaba, me despertaría por la mañana y actuaría como si nada hubiera cambiado. Tomaría desayuno con ellos. Aceptaría otra explicación, otro suavizado. Le enseñaría a Taz Almudena que esto era sobrevivible, que yo siempre absorbería el costo. Me puse de pie entonces, no con enojo, sino con una claridad que se sentía casi gentil, del tipo que viene cuando dejas de discutir con lo que ya es verdad. Comencé a empacar. Estaba doblando la última de mis prendas cuando mi teléfono vibró contra la mesita de noche. 3:47 brillaba en la pantalla. El nombre de Almudena siguió brillante y familiar, como si nada hubiera cambiado. No contesté. Miré el teléfono hasta que el vibrado paró. Luego empezó de nuevo casi inmediatamente. Un mensaje esta vez. «Avergonzaste a Eulalia esta noche. No sé por qué tenías que hacer que se tratara de ti». Me senté en el borde de la cama y lo leí de nuevo. Más despacio. Estaba emocionada. Esto era importante para ella. No tenías que arruinar el ambiente. No tecleé nada. Mis dedos descansaron en el teléfono. Quietos. Otro mensaje entró. «Por favor, no exageres. Siempre haces esto». Siempre. La palabra llevaba años de trabajo callado detrás. Años de yo suavizando cosas, apartándome, explicándome para mantener la paz que ella valoraba tanto. Por fin respondí. Una oración. No avergoncé a nadie. La burbuja de escribiendo apareció al instante. Suspiraste. Te quedaste callada. Eulalia lo notó. Ramiro lo notó. Así que eso era... el silencio. Ahora... era un crimen. Me puse de pie y caminé a la ventana. Teléfono aún en mano. Abajo. Podía oír el murmullo de voces. Almudena probablemente paseaba. Teléfono pegado a la oreja, lista para explicarme a alguien más. Otro mensaje llegó. «Es sensible, mamá. Ojalá trataras de entender». Sentí algo apretarse. Luego liberarse. «He entendido». Tecleé. Por mucho tiempo. La burbuja apareció. Desapareció. Apareció de nuevo. «Esto es diferente», escribió Almudena. «Ella es familia ahora». Miré esa línea hasta que se borró. ¿Y yo qué soy? Tecleé de vuelta. Hubo una pausa más larga esta vez, cuando su respuesta llegó. Fue cuidadosa. «Eres mi madre. Eso no cambia».
No era una respuesta. Era un límite dibujado alrededor de mí. No con cariño, sino con suposición. Las madres se quedaban. Las madres absorbían. Las madres se ajustaban. Dejé el teléfono y saqué el sobre de mi bolsillo. 100 pesos. Doblado. Viejo. Una decisión disfrazada de regalo. Mi teléfono vibró de nuevo. No te vayas. Escribió Almudena. Si sales, estás haciendo esto más grande de lo que debe ser. Tecleé despacio, eligiendo cada palabra. No estoy haciendo nada más grande. La respuesta vino rápido. Entonces baja y actúa normal. Normal. Esa palabra de nuevo. El normal donde Eulalia se sentaba en el centro y Almudena orbitaba cerca, atenta y orgullosa. El normal donde yo aprendí a ser pequeña sin que me lo pidieran. Voy a dormir. Escribí. Bien, respondió Almudena. Pero no esperes que me disculpe por hacer algo lindo por alguien que lo aprecia. Ahí estaba. La línea que cerraba la puerta. No respondí. En cambio, abrí mis contactos. Bajé hasta su nombre y dudé solo un momento antes de presionar bloquear. La pantalla lo confirmó en silencio. Sin fuegos artificiales. Sin alivio. Solo un silencio constante que se posó sobre mí, como una decisión ya tomada. Abajo. La risa subió de nuevo. La voz de Almudena se entretejía. Sin problemas. Cualquier tensión que sintiera ya había encontrado un lugar donde aterrizar. Y no era en ella. Terminé de empacar sin prisa. Alineé mis zapatos junto a la puerta. Doblé mi abrigo sobre la maleta. Y me senté un momento con las manos en el regazo. No había nada más que aclarar. Nada más que explicar. Apagué la luz y esperé a que la casa se durmiera por completo. Empaqué solo lo que podía llevar sin pensarlo 2 veces. Ropa doblada con el mismo cuidado que usaba cuando empacaba para conferencias años atrás. Artículos de baño metidos en un bolsillo lateral. Mi cartera, mis llaves, mi teléfono. Nada sentimental. Nada que me retrasara. La casa dormía cuando levanté mi maleta del piso. Sin voces. Sin televisión. Solo el zumbido bajo y constante del refrigerador abajo. Me detuve en lo alto de las escaleras, escuchando, dándome una última oportunidad de volver. No la tomé. A mitad de las escaleras, un tablón crujió. Me congelé. Mano apretada en el pasamanos. Desde la sala vino el tintineo suave de vidrio. Luego la voz de Ramiro, baja y divertida. «Se le pasará», dijo. Almudena respondió igual de bajo. «Siempre lo hace». Eso lo decidió. Llegué al final de las escaleras y crucé la sala sin encender la luz. Los regalos estaban bajo el árbol, envueltos e intactos. El maletín de cuero para Ramiro. El brazalete de plata que había elegido para Almudena semanas antes, sosteniéndolo contra la luz en una joyería, preguntándome si era demasiado. El accesorio para cámara que Eulalia había mencionado de pasada. Dejé mi maleta y me arrodillé, colocando cada regalo de vuelta bajo el árbol con cuidado. No por bondad, por finalidad. No me llevaba a ninguna parte de mí que pudieran torcer después en obligación. Desde el pasillo, la voz de Eulalia llegó en su sueño, murmurando algo que no pude entender. Me enderecé y entré a la cocina. Mi llave de repuesto estaba en la encimera donde la había dejado antes, junto a la cafetera. La tomé, sentí su peso. Luego la dejé de nuevo. La deslicé más cerca del borde, donde se vería inmediatamente por la mañana. Sin nota, sin explicación, solo ausencia. La puerta trasera se abrió sin ruido. El aire fresco entró, agudo y limpio. Salí y la cerré detrás de mí. Mi coche estaba estacionado en la banqueta, exactamente donde lo había dejado. Metí mi maleta en la cajuela y me deslicé en el asiento del conductor. Por un momento, me quedé allí con las manos en el volante, escuchando mi propia respiración. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Almudena. Bloqueado ahora. Pero la vista previa aún visible antes de que el silencio se asentara por completo.
No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Encendí el motor. El reloj en el tablero marcaba 4:01, mientras me alejaba de la banqueta. La casa se quedó oscura detrás de mí. No se encendió la luz del porche. No se abrió la puerta. Nadie salió corriendo, llamando mi nombre. Manejé despacio al principio, como si la noche misma estuviera mirando. Luego giré a la calle principal y dejé que la velocidad aumentara, la distancia ensanchándose con cada kilómetro. En un semáforo en rojo, mi teléfono se iluminó de nuevo. Una llamada perdida. Luego, otra. No aparté la vista del camino. Lo dije en voz alta entonces, no para convencerme, sino para nombrarlo. Me voy. Las palabras se sintieron firmes, no dramáticas, no enojadas, solo verdaderas. Cuando el semáforo cambió, seguí manejando. Las calles vacías y abiertas delante de mí. Lo que dijeran por la mañana tendría que decirse, sin que yo estuviera allí para absorberlo, suavizarlo o cargarlo por ellos. Por primera vez, eso se sentía menos como pérdida y más como alivio. Había estado manejando casi 20 minutos cuando por fin me orillé en un estacionamiento vacío y apagué el motor. El silencio repentino presionó, espeso y desconocido. Mis manos descansaron en el volante, aún cálidas, aún firmes. Mi teléfono vibró de nuevo. El nombre de Almudena llenó la pantalla, seguido de una notificación de buzón de voz. Luego, otra llamada perdida. Luego otra. No las abrí de inmediato. Ya conocía la forma de su voz cuando estaba enojada, tensa, controlada, enmarcada como preocupación. Toqué el primer buzón de voz. «Mamá, contesta tu teléfono», dijo Almudena. «Esto no es gracioso. No puedes desaparecer en medio de la noche». El segundo mensaje siguió inmediatamente. «Te fuiste sin decir nada. ¿Tienes idea de cómo se ve eso? Eulalia piensa que estás molesta con ella. Ramiro piensa que estás exagerando de nuevo». La palabra llegó exactamente donde la esperaba. El tercer buzón de voz era más frío. «Si estás tratando de castigarme, no funciona. Solo estás haciendo las cosas más difíciles para todos». Dejé el teléfono en el asiento del copiloto y miré por el parabrisas. Castigar. Como si todo lo que hacía existiera en reacción a ella. Tomé el teléfono de nuevo y abrí mis mensajes. Un nuevo texto apareció mientras miraba. «Llámame. Necesitamos hablar de esto como adultos». Solté un aliento que no sabía que retenía. Por años, el silencio había sido algo que me pasaba a mí. Llamadas no devueltas. Mensajes dejados sin leer. Invitaciones enviadas tarde. Si es que llegaban. Había aprendido a interpretar ese silencio generosamente. A asumir ocupación, distracción, descuido. Este silencio sería diferente. Este sería elegido. Bajé a mis contactos y toqué su nombre. Almudena Valdez. La foto junto a él era vieja, tomada años atrás. Ella sonriendo a la cámara con la cabeza ligeramente inclinada, como desafiando al mundo a decepcionarla. Dudé, no porque dudara de mí misma, sino porque quería estar segura. Bloquear su número no le enseñaría una lección. No forzaría una disculpa ni traería claridad. No arreglaría lo que ya estaba roto. Solo haría una cosa. Me impediría explicarme. Presioné bloquear. La pantalla lo confirmó con una línea simple de texto. Sin ceremonia, sin advertencia. El silencio que siguió fue inmediato y completo. Sin vibraciones, sin destellos de luz, sin demanda de mi atención. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. Mi pecho subía y bajaba despacio. Esto no era alivio, era firmeza. Mi teléfono permaneció en silencio mientras manejaba de nuevo, incorporándome al camino. Imaginé a Almudena parada en la sala, teléfono en mano, checando la pantalla,
frunciendo el ceño cuando las llamadas iban directo al buzón. La imaginé volviéndose a Ramiro, a Eulalia, ofreciendo explicaciones antes de que preguntaran. Está molesta. Necesita tiempo. Se le pasará. Se me había pasado toda la vida. Los kilómetros se deslizaron, cada uno poniendo espacio entre mí y la versión de mí misma que habría dado la vuelta para entonces, que habría contestado, se habría disculpado, suavizado las cosas. No me sentía poderosa. Me sentía clara. Lo que Almudena eligiera entender de mi silencio ya no era algo que pudiera controlar. Y por primera vez no me sentía responsable de manejar su reacción. El camino se extendía adelante, vacío y oscuro, y mi teléfono se quedó quieto a mi lado. Supe lo que decían de mí 2 días después. No de Almudena, sino de Pilar Calderón. Pilar y yo habíamos sido amigas desde antes de que naciera Almudena. No suavizaba las cosas por comodidad, ni dramatizaba por efecto. Decía la verdad como siempre lo había hecho. Me topé con Ramiro en el mercado, dijo por teléfono. Me preguntó si estabas bien. Me apoyé en la encimera, teléfono entre el hombro y la oreja. ¿Y qué quiso decir con eso? Pilar dudó lo suficiente para ser su respuesta honesta. Dijo que te fuiste en medio de la noche porque estabas abrumada, que has estado sensible últimamente. Sensible. Otra palabra archivada limpiamente en su lugar. Dijo que Eulalia estaba preocupada. Continuó Pilar. Que se sentía terrible, que malinterpretaste todo. Cerré los ojos. ¿Mencionó el coche? Sí, dijo Pilar. Dijo que fue un gesto generoso que de alguna forma te molestó. ¿Y los 100 pesos? ¿Una pausa? No. Por supuesto que no. Pilar siguió. Su voz cuidadosa. Almudena le dijo a Rosalba que te sentiste excluida y lo hiciste un problema más grande de lo que era. Dijo que saliste furiosa. Imaginé a Almudena diciéndolo. Su tono calmado, razonable, enmarcado como preocupación. La había visto hacer esto antes reformar un momento lo suficiente para protegerse. Lo suficiente para hacer que la otra persona pareciera inestable. No salí furiosa. Dije. Lo sé, respondió Pilar. Por eso te llamo. Ahí estaba, el asesinato callado. No lo suficientemente fuerte para defenderse contra él. No lo suficientemente agudo para confrontarlo directamente. Solo lo suficiente para inclinar la esa habitación. Más tarde esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola Renata, soy Rosalba. Solo checando. Oí que las cosas estuvieron intensas en Navidad. Miré la pantalla. Luego puse el teléfono boca abajo sin responder. Otro mensaje siguió de alguien más. Espero que estés bien. Las familias pueden ser complicadas. Complicadas. La palabra que la gente usa cuando quieren evitar tomar partido. Esa noche, Pilar pasó con víveres que no había pedido. Puso las bolsas y me miró al otro lado de la mesa. No le debes explicación a nadie, dijo. Pero debes saber lo que están haciendo. Lo sé, respondí. Te están pintando como frágil. Lo sé, me miró y quesó un momento. No vas a corregirlo. Negué con la cabeza. No. Pilar frunció el ceño. Van a seguir si no lo haces. Entonces déjalos, dije. La verdad era que había pasado décadas corrigiendo narrativas que nunca fueron mías para empezar. Había explicado los silencios de Almudena, suavizado sus elecciones, defendido sus intenciones a gente que ni siquiera preguntaba. Cada explicación le había enseñado la misma lección. Yo limpiaría cualquier historia que ella dejara atrás. No está. Pilar llamó de nuevo al día siguiente. Están diciendo que te avergüenza el dinero, dijo, que te sentiste insegura. Reí una vez, aguda y breve. Se equivocan. Lo sé, dijo. Pero
¿Por qué lo empujan tanto? Pensé en el BMW, en el papeleo que había firmado meses antes sin cuestionar, en la forma en que Almudena había dicho, no estará por siempre. ¿Por qué? Dije despacio. Necesitan que parezca poco confiable. Pilar se quedó callada. ¿Para qué? Aún no lo sé. Respondí. Pero lo sabré. Colgué y miré alrededor de la habitación. Nada se sentía inestable. Nada fuera de control. Mi vida estaba intacta. Mi mente clara. Lo único que faltaba era su versión de mí, la que se quedaba. Explicaba y absorbía. Podían seguir contando su historia. Yo ya no estaba en ella. Encontré la carpeta por accidente mientras buscaba algo más. Un archivo azul claro metido detrás de declaraciones de impuestos antiguas. Su etiqueta doblada de años de sacarla y meterla. Mi nombre estaba escrito en ella con mi propia letra, cuidadosa y prolija. Renata Valdez. Me senté en la mesa y la abrí. Dentro había copias de formas que apenas recordaba haber firmado. Registro de vehículo, declaraciones de seguro, un documento de transferencia temporal, todo fechado 8 meses antes, cuando Almudena me había pedido un favor que sonaba inofensivo en ese momento. «Mamá, ¿puedes ayudarnos con un poco de papeleo?» Había dicho por teléfono. «Es solo por logística». «¿Qué tipo de logística?», pregunté. «Nada complicado», respondió rápido. «El crédito de Ramiro aún se está reconstruyendo, y Eulalia no quería el lío. Tú tienes historial limpio. Será temporal. Temporal». Otra palabra en la que había confiado demasiado fácilmente. Leí los papeles de nuevo ahora. Más despacio que antes. El BMW estaba registrado a mi nombre. La póliza de seguro me listaba como titular principal. Había una cláusula circulada con pluma. Mis iniciales al lado. Propiedad custodial temporal. Mi firma estaba al fondo. Firme e inconfundible. Pilar vino esa tarde. Puse los papeles entre nosotras sin decir una palabra. Ajustó sus lentes y escaneó la primera página. «Renata», dijo en voz baja, «este coche es legalmente tuyo». «En papel», respondí. «Eso no es nada». «No estaba destinado a serlo», dije. Se suponía que era un favor. Pilar pasó a la siguiente página. «¿Por qué necesitarían tu nombre para empezar?» No respondí de inmediato. Pensé en esa llamada. «Confías en mí, ¿verdad?», había dicho Almudena cuando dudé. «Es solo para hacer las cosas más suaves». «Confío en ti», había respondido. Pilar tocó la página. No hicieron esto por conveniencia. Lo hicieron por palanca. ¿Palanca para qué?, me miró. Depende de lo que estuvieran planeando. La realización se asentó despacio, como algo pesado colocado con cuidado. El BMW, el timing, la generosidad repentina hacia Eulalia, la forma en que Almudena había descartado los 100 pesos como simbólicos, como si el dinero mismo hubiera dejado de significar lo que solía. Recordé otra conversación de meses antes, una que no había pensado mucho en ese momento. «Si algo te pasara alguna vez», había dicho Almudena casualmente, «querríamos que las cosas fueran simples». «No me voy a ninguna parte», respondí, riendo. «Lo sé», dijo. «Es solo planeación». Planeación. Otra palabra que sonaba responsable hasta que no lo hacía. Pilar se recostó en su silla. «¿Te han contactado desde Navidad?» «No», dije. «No directamente». «Lo harán», dijo. «Y cuando lo hagan, no será para disculparse». Esa noche, como si lo hubiera invocado el pensamiento, mi teléfono vibró. Un número desconocido esta vez. No contesté. Un buzón de voz siguió. «Mamá», dijo la voz de Almudena, más suave que antes, cuidadosa. «Necesitamos hablar. Hay algo importante que olvidamos revisar». «Olvidamos»,
La palabra me hizo sonreír a pesar de mí misma. Lo reproduje de nuevo, escuchando las grietas bajo la calma. ¿Había urgencia allí? Metida limpiamente entre sílabas. Pilar me miró. ¿Qué vas a hacer? Voy a escuchar. Dije. Solo no voy a apresurarme. El teléfono vibró de nuevo. Un texto del mismo número. Es sobre el coche. Nada malo. Solo papeleo. Papeleo. El círculo se cerró. Recogí los documentos de vuelta en la carpeta y la metí en mi bolsa. Por primera vez desde Navidad, sentí algo como ventaja. No triunfo, no venganza, solo posición. No me habían subestimado porque fuera incapaz. Me habían subestimado porque era conveniente. El silencio se extendió después, espeso con expectativa. Sabía que ya estaban ensayando su versión de la conversación, alineando razones y consuelos, listos para hacer que su necesidad sonara razonable. Llamarían de nuevo, y esta vez entendería exactamente por qué. La llamada llegó justo después del mediodía. Un número que no reconocí iluminó la pantalla. Local, pero desconocido. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. «Mamá», dijo Almudena. Su voz era cuidadosa, medida, del modo en que hablaba cuando quería algo, pero no quería que sonara como necesidad. «Gracias por contestar». No contesté. Dije... Respondí. Exhaló suavemente, como si ya estuviéramos negociando. «He estado tratando de alcanzarte. Lo sé. Estábamos preocupados». Continuó. «Desapareciste». Me fui. Dije... «¿Hay diferencia?» Lo ignoró. «¿Estás en un lugar seguro?» «Sí». «Eso es bueno», dijo rápido. «Porque hay algo que necesitamos discutir». «No, lo siento. No debí hablar así. No, Terry». Fuimos directo a la agenda. «Escucho», dije. Dudó, recalibrando. «Esto es complicado». «Entonces dilo despacio». Suspiró. «Es sobre el coche». Por supuesto que lo era. «Hubo un enredo», dijo. «Nada serio. Solo papeleo». El contador de Eulalia señaló algo y bueno. Nos dimos cuenta de que necesitamos tu ayuda para aclararlo. «Tu ayuda», repetí. «Sí», dijo. Alivio tejiéndose en su voz. «Solo una firma. Tal vez 2. Debe ser fácil». «¿Fácil para quién?» «Para todos», dijo. «Esto no tiene que ser estresante». Oí a Ramiro de fondo entonces. Su voz baja. «Dile que es urgente». Almudena cubrió el auricular. «Ramiro dice que hay plazo». «Los plazos suelen seguir decisiones», dije. No respondió a eso. «Mamá, por favor no hagas esto más difícil de lo que necesita ser». «Ahí está», dije en voz baja. «¿Qué?» Esa frase. Continué. «Siempre la usas cuando quieres que pase rápido mi propio malestar». Su tono se agudizó. «Esto no es sobre sentimientos». «Nunca lo es cuando es inconveniente». Respondí. Inhaló, estabilizándose. «Mira, Eulalia está bajo mucha presión ahora. Este coche se suponía que fuera algo bueno. Un gracias. Un gracias que requería mi nombre». Otra pausa, más larga esta vez. «Estuviste de acuerdo», dijo. «Firmaste». «Lo hice», dije. «Cuando confiaba en ti». «Aún puedes». «Puedo». Coincidí. «Elijo no hacerlo». Su voz subió. «¿Por qué haces esto?» «No hago nada», dije. «No intervengo». «Eso es lo mismo». «No», respondí. «Solo se siente así porque estás acostumbrada a que yo arregle lo que empiezas». La voz de Ramiro cortó. Más cerca ahora. «Renata, esto no es personal». Se volvió personal cuando me necesitaron. Dije. La respiración de Almudena se atoró. «Mamá, si esto no se resuelve, puede ponerse feo. ¿Para quién? Para todos nosotros». Dejé que el silencio se extendiera. Lo suficiente para recordarle quién tenía el tiempo ahora. «No llamaste para checarme», dije. «No llamaste para disculparte. Llamaste porque se metieron en problemas y recordaron que mi número
Aún funciona. Eso no es justo, dijo. Es preciso. Intentó otro enfoque, más suave. Sabes que te quiero. Sabes que lo dices, respondí. No estoy segura de que sepas lo que cuesta. Ramiro habló de nuevo, impaciente. Necesitamos saber si vas a ayudar. Los imaginé parados juntos, teléfonos pegados, urgencia por fin desmascarándose. Ya ayudé, dije. Más de una vez. La voz de Almudena tembló. Entonces, ¿eso es todo? ¿Vas a dejar que esto explote? Voy a dejar que pertenezca a las personas que lo crearon. El silencio llenó la línea. Pesado, desconocido. Cuando Almudena habló de nuevo, su voz era plana. ¿Eres tú quien elige esto? Sí, dije. Por primera vez, lo hago. La llamada terminó sin adiós. Dejé el teléfono y miré la carpeta en la mesa. Mi nombre claro en cada página. El poder no había cambiado porque alzara la voz o hiciera demandas. Cambió porque dejé de moverme cuando empujaban. Llamaron de nuevo al día siguiente. Esta vez no fue Almudena. Renata Valdez. Preguntó una mujer. Profesional. Brusca. Soy Daniela Quintana. Llamo en nombre de Eulalia Reyes. Escucho, dije. Hay un problema con un vehículo registrado actualmente a su nombre. Continuó. Un BMW. Hay preguntas sobre responsabilidad y obligaciones pendientes. Nos dijeron que estaría dispuesta a aclarar unas cosas. No me dijeron nada. Respondí. Dudó. Recalculando. Tal vez sería más fácil si programamos una reunión. No programo reuniones para problemas ajenos. Dije. ¿Qué necesitan? ¿Otra pausa? Su firma. Ahí estaba. Limpio y sin complicaciones. Terminé la llamada y dejé el teléfono. Sonó de nuevo en minutos. Almudena esta vez. Del mismo número desconocido. Hablaste con la abogada de Eulalia, dijo, saltándose cualquier pretexto. ¿Por qué no me dijiste? No sabía que tenía que. Respondí. Mamá, esto es serio, dijo. Están hablando de embargos, de auditorías, de congelar cuentas. ¿Cuentas de quién? De Eulalia, dijo. Y si esto se pone feo, nos afecta a todos. Ya lo ha hecho. Dije. Siguió apresurada. El coche podría ser embargado si esto no se resuelve pronto. El coche registrado a mi nombre. Dije. Sí, respondió rápido. Por eso necesitamos que firmes la liberación. Solo para que todo cuadre como se suponía. Se suponía para quién. Para Eulalia. Dijo. Para Ramiro. Para mí. No dijo para ti. Oí la voz de Ramiro de nuevo. Baja y aguda. Dile el plazo. Almudena exhaló. Hay un plazo. Dijo. Si esto no se maneja para fin de semana, el banco interviene. ¿Y luego qué? Luego se pone feo. ¿Feo cómo? Pregunté. Dudó. Público. Legal. Pensé en Eulalia, que valoraba las apariencias por encima de todo. La mujer que había aceptado el BMW con lazo rojo y sonrisa satisfecha. Que había descartado 100 pesos como formador de carácter. Así que esto es lo que me necesitaban. Dije. Eso no es justo, respondió Almudena inmediatamente. Queríamos hablar antes de que esto surgiera. ¿Cuándo? Pregunté. Después de Navidad. Después de que me fui. Después de que le dijeras a la gente que exageré. No respondió. Hablé con calma, deliberadamente. No llamaste para reparar nada. Llamaste para arreglar un problema. Eso no significa que no me importe, dijo. Significa que el cuidado era condicional, respondí. Su voz se quebró. Mamá, por favor, esto es más grande que nosotras. Se volvió más grande cuando decidiste que era prescindible, dije. Intentó otro ángulo. Siempre dijiste que la familia ayudase a la familia. Dije que yo ayudo. Corregí. Tú asumiste que nunca pararía. Ramiro tomó el teléfono. Renata, dijo, tono cortado.
Seamos prácticos. Esto es una formalidad. Las formalidades tienen consecuencias. Dije. Solo necesitamos tu cooperación. Presionó. La reputación de Eulalia está en juego. ¿Y la mía? Pregunté. El silencio respondió eso. Imaginé la carpeta en mi mesa. Los papeles extendidos. Mi nombre firme en cada página. No me habían necesitado cuando presentaron el coche. No me habían necesitado cuando rieron. Me necesitaban ahora, cuando el brillo se había desgastado y las cuentas no cuadraban. No firmaré, dije. Almudena jadeó. No puedes hacer eso. Puedo, respondí. Ya lo hice. Esto la destruirá, dijo Almudena. ¿Quieres eso en tu conciencia? Quiero honestidad en la mía, dije. Ramiro bufó. Estás eligiendo herir gente. No, dije. Estoy eligiendo no salvarlos de elecciones que hicieron sin mí. La voz de Almudena se suavizó. Casi suplicante. Si haces esto, no sé cómo volvemos de ello. Dejé que eso se asentara. No porque fuera cruel, sino porque había terminado de negociar mi valor. Vuelves a mí cuando necesitas algo, dije. No cuando me heriste. La línea se quedó quieta. Cuando Almudena habló de nuevo. Fue distante, controlada. Entonces supongo que sabemos dónde estamos paradas. Sí, dije. Lo sabemos. La llamada terminó. Recogí los papeles y los metí de vuelta en la carpeta. Afuera, el día seguía, indiferente a plazos y palancas. Adentro, sentí una resolución firme tomar forma. Por fin me habían dicho lo que valía para ellos. Yo había decidido a qué ya no tenían derecho. Pidieron una reunión 2 días después. No una llamada esta vez. Una reunión. Terreno neutral. Dijeron. Conversación calmada. Resolución limpia. Acepté. No porque quisiera oír más, sino porque quería terminar sin ambigüedad. Almudena llegó primero. Se veía cansada de una forma que nunca se había visto. Su confianza deshilachada en los bordes. Ramiro siguió. Mandíbula tensa, ya irritado por el hecho de que no lo había hecho fácil. Eulalia llegó al último, vestida con cuidado. Labios presionados en una línea practicada de dignidad. Nadie me abrazó. Vamos al grano, dijo Ramiro, sacando una carpeta. Esto no necesita volverse un problema mayor. Estoy de acuerdo, dije. Almudena lo miró, luego a mí. Mamá, solo necesitamos que firmes la liberación para que el registro cuadre con la realidad. Esta es la realidad, respondí. Eulalia cruzó las manos. Renata, dijo suavemente, como calmando a un niño. Hubo un malentendido. Ese coche nunca fue destinado a ser tuyo. Lo sé, dije. Fue destinado a ser palanca. Su expresión se endureció. Eso es injusto. También lo fueron 100 pesos, dije. Almudena hizo una mueca. Por favor, no saques eso de nuevo. Lo sacaré tantas veces como siga siendo relevante, dije. ¿Qué es ahora? Ramiro deslizó la carpeta por la mesa. Firma esto y todo desaparece. No la abrí. Eulalia se inclinó adelante. ¿Estás siendo terca? No, dije. Estoy siendo clara. La voz de Almudena tembló. Mamá, si no haces esto, habrá consecuencias. Ya las hay, respondí. La paciencia de Ramiro se rompió. ¿Entiendes lo que arriesgas? Sí, dije. Tú. La habitación se quedó quieta. Por primera vez. Ninguno apresuró a llenarla. Eulalia habló después. Tono más agudo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La miré. No han hecho nada por mí. Se enderezó. Te recibí. Me toleraste, dije. Hasta que fui inconveniente. Almudena extendió la mano hacia la mía. Luego se detuvo a mitad. Mamá, necesito que nos ayudes. Me encontré con sus ojos. Necesitas que te salve. Eso es lo que hace la familia. Dijo. No, respondí. Eso es lo que me enseñaste a hacer.
Ramiro bufó. Esto es sobre control. Sí, dije, y por una vez no es de ustedes. Finalmente dije la palabra que habían estado rodeando desde Navidad. La palabra que les asustaba más que el enojo. Jamás podría. No. No alto. No dramático. Solo firme. No firmaré, continué. No me explicaré más. Y no me apresurarán a Shepard a arreglar algo que construyeron sin mí. El rostro de Almudena colapsó hacia adentro, la máscara resbalando. ¿Entonces eso es todo? ¿Eso es todo? La voz de Eulalia tembló. No de miedo, sino de rabia contenida. Dejarías que esto me arruine. No cree esto, dije. Solo no lo detengo. Ramiro se puso de pie abruptamente. ¿Estás disfrutando esto? Negué con la cabeza. Lo estoy terminando. Almudena susurró. No te reconozco. Eso es porque nunca miraste de cerca antes, dije. Recogieron sus cosas sin ceremonia. Eulalia no miró atrás. Ramiro murmuró algo por lo bajo. Almudena dudó en la puerta. Si cambias de opinión, dijo, llámame. No lo haré, respondí. Después de que se fueron, me quedé sola en la mesa un largo momento. Mis manos estaban calmadas. Mi respiración firme. El rechazo no me había drenado. Me había devuelto algo que no sabía que faltaba. Había pasado años negociando mi valor en formas calladas. Había aceptado migajas porque se ofrecían con sonrisas. Había confundido resistencia con amor. Decir no me hacía cruel. Me hacía no disponible. Por primera vez. El resultado ya no dependía de que yo mantuviera todo junto. Y ese era el punto. No supe del embargo de Almudena. Lo supe de Pilar. Se lo llevaron, dijo, sin molestarse en saludar. A media tarde, cerré los ojos. El BMW. Sí, respondió Pilar. En grúa, justo frente a la casa de Eulalia. Lo imaginé fácilmente. Los vecinos pausando, cortinas moviéndose, teléfonos levantados. No para ayudar, sino para documentar. Eulalia parada rígida en el porche, labios apretados, dignidad aferrada como un objeto frágil que no se atrevíase a soltar. Pilar continuó. Voz baja. Trató de argumentar. Dijo que había un error. El conductor no cedió. Nunca lo hacen. Dije. Ramiro llegó tarde. Agregó Pilar. Demasiado tarde para detener nada. Demasiado temprano para fingir que no pasaba. Le agradecí. Y colgué. No sentí satisfacción. Sentí inevitabilidad. La siguiente llamada vino al día siguiente. No de Almudena, de Ramiro. Renata, dijo, cortado y exhausto. Necesitamos hablar. Hemos hablado, respondí. Esto es serio. Ha sido serio, dije. Exhaló agudamente. Eulalia está deshecha. Está humillada. No le preocupaba mi humillación. Respondí. Ese no es el punto. Es exactamente el punto. Dudó. Luego dijo. La gente pregunta. Seguro que sí. Ella construyó su reputación en estabilidad. Continuó. En apariencias. Esto la hace ver descuidada. Fue descuidada, dije. Conmigo. La paciencia de Ramiro se desgastó. Almudena lo está tomando mal. Esperé. Siente que la están castigando por tratar de hacer algo lindo. Está experimentando consecuencias, dije. Hay diferencia. Bajó la voz. Esto pone presión en nuestro matrimonio. Eso llamó mi atención. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba lo que ya sabía. ¿Cómo? Pregunté. Se culpa a sí misma. Dijo, ¿y a mí? ¿Y a ti? Por supuesto que sí. Dice que si hubieras firmado, nada de esto habría pasado. Si me hubiera borrado de nuevo, corregí. Sí, nada de esto habría pasado. No respondió. Más tarde ese día, Almudena llamó de un número nuevo. Reconocí el ritmo de su respiración antes de que hablara. Mamá, dijo, sin saludo, sin suavidad. ¿Sabes lo que ha hecho esto? Sé lo que reveló. Respondí.
Mi suegra no puede mostrar la cara en la iglesia, dijo. La gente murmura. Primero murmuraron de mí. Dije, eso es diferente. No, respondí. Solo está más cerca de ti ahora. Su voz se quebró. Ramiro está furioso. Piensa que manejé todo mal. Lo hiciste, dije, no con maldad. Tragó. Estaba tratando de construir algo. Estabas tratando de comprar aprobación, dije, con mi nombre. Silencio siguió, cuando habló de nuevo. Su voz era más pequeña. No pensé que llegaría tan lejos. Nunca lo haces, respondí. Por eso sigue pasando. Intentó una vez más. Si hubieras ayudado, podíamos haberlo manejado en silencio. Manejé mi parte en silencio. Dije, ustedes lo hicieron ruidoso. Un sollozo se escapó antes de que pudiera detenerlo. No reconozco mi vida ahora. Yo sí la reconozco. Dije. Parece consecuencias. Colgó sin decir adiós. Durante la semana siguiente, la caída se extendió. Las invitaciones pararon. El nombre de Eulalia desapareció de comités que había presidido por años. Ramiro empezó a trabajar horas más largas, llegando a casa tarde, evitando la casa que alguna vez se sintió como prueba de éxito. Pilar relató lo que oía, cuidadosa de no editorializar. «Están achicando», dijo una tarde, vendiendo algunas cosas. «Las cosas van», respondí. «¿Qué no?», no respondí de inmediato. Pensé en la carpeta, aún guardada, mi nombre inalterado en cada página. Pensé en los 100 pesos, doblados y quietos, aún en mi bolsillo de abrigo. Yo no. Dije por fin. Esa noche me senté sola en mi mesa. La casa calmada que a mi alrededor. No vinieron llamadas, no mensajes. El ruido se había movido a otro lado, a los lugares donde pertenecía. No me sentí victoriosa, me sentí terminada. Lo que estuvieran aprendiendo ahora. Lo aprendían sin mi ayuda. Aprendí cuán quieta podía ser la vida cuando no esperaba la reacción de alguien más. Los días dejaron de doblarse alrededor de llamadas que nunca llegaban o disculpas que llegaban tarde. Me despertaba cuando quería. Comía cuando tenía hambre. Leía por las tardes sin checar el reloj. Pilar lo notó primero. Siempre lo hacía. «Te ves más ligera», dijo una mañana mientras nos sentábamos una frente a la otra. El café enfriándose entre nosotras. No más feliz. Solo. Más firme. Dejé de prepararme. Le dije. «¿Para qué?» «Para la siguiente cosa que me pedirían arreglar». Asintió como si eso tuviera perfecto sentido. «Me llamaron la semana pasada». Agregó. «Almudena. Quiero decir...» No pregunté por qué. No necesitaba. Quería saber si hablaría contigo. Continuó Pilar. Dijo que te extrañaba. Dijo que lo sentía. Pilar negó con la cabeza. Dijo que las cosas se salieron de control. «Las cosas», dije. «Siempre las cosas». Metí la mano en mi bolsillo de abrigo y sentí el billete doblado allí. Los bordes suaves de tanto tocarlo. 100 pesos. No lo había gastado. No lo había enmarcado. Lo mantenía doblado. Exactamente como me lo habían dado. Pilar miró abajo. «¿Aún lo traes contigo?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque me recuerda el momento en que dejé de explicarme». Dije. «No el insulto, la claridad». Sonrió Faintly. «No le debe reconciliación a nadie». «Lo sé». La casa se sentía diferente ahora. No más vacía. Más clara. Doné cosas que había guardado para un futuro que había pasado calladamente. Reorganicé los muebles sin preocuparme cómo se verían para alguien más. Cociné comidas que tomaban tiempo, no porque tuviera que, sino porque quería. Una tarde. Ramiro llamó. Reconocí el número, pero contesté de todos modos. «Renata», dijo, su voz despojada de su vieja confianza. «Solo quería que supieras que tratamos de arreglar las cosas». «Espero que lo hagan», respondí. «Almudena está luchando».
agregó. No me sorprende. Siente que te perdió. Lo hizo, dije, antes de que me fuera. Dudó. ¿Hay alguna posibilidad? No, dije suavemente. No la hay, no argumentó. Me agradeció por mi tiempo. Una frase que habría sonado absurda meses antes, cuando la llamada terminó. No sentí nada jalándome, sin culpa, sin alivio, solo distancia. Más tarde esa semana, recibí un mensaje del correo de Almudena. Un párrafo esta vez, palabras cuidadosas, lenguaje suave. Escribió sobre estrés y errores y amor que no siempre se veía bien cuando la gente estaba abrumada. No escribió la palabra lo siento. Lo leí una vez y lo archivé. No por crueldad, por honestidad. Había aprendido la diferencia. Pilar pasó esa noche con comida para llevar y una botella de vino. Comimos en la mesa. Platos equilibrados entre conversación y silencio. ¿Piensas que hablarán de nuevo? Preguntó. Pienso que ya lo hicimos. Dije. Ella solo no le gusta lo que dije. ¿Qué fue eso? Que no estoy disponible para ser usada. Pilar levantó su copa. Por eso, toqué la mía con la suya. El sonido fue pequeño. Pero sostuvo. No reconstruí mi vida con declaraciones o gestos dramáticos. Lo hice con decisiones ordinarias hechas sin disculpa. Recuperé mi tiempo, mi atención, mi derecho a dejar una habitación sin ser etiquetada difícil. Algunas noches aún pensaba en Almudena, en la niña que había sido, en la mujer que eligió ser. Dejaba que los pensamientos pasaran sin seguirlos. La paz. Aprendí. No era reconciliación. Era alineación. Doblé los 100 pesos de nuevo y los puse en el cajón junto a mi cama. No escondido, no exhibido. Un marcador de donde se dibujó la línea. El teléfono se quedó quieto. La casa se quedó calmada. Y por primera vez desde Navidad, sentí certeza de que lo que viniera después no se construiría en mi silencio. Almudena se acercó de nuevo en una tarde quieta. Del tipo que solía hacerme inquieta. Esta vez no llamó. Envió una carta. Papel real. Mi nombre escrito con cuidado en el sobre. Como si la prolijidad pudiera sustituir la honestidad. La abrí en la mesa de la cocina. Mamá, sé que las cosas han sido difíciles. No quiero pelear más. Solo quiero que avancemos. Escribió sobre estrés, sobre presión, sobre cuán rápido se habían deshecho las cosas. Escribió sobre amor en términos amplios, seguros, del tipo que no requerían rendir cuentas. Escribió que me extrañaba. No escribió una disculpa. Pilar llegó después con víveres y miró mi cara una vez. ¿Escribió? ¿Verdad? Sí, dije. Algo diferente esta vez. ¿Quiere paz? Respondí en sus términos. Pilar asintió. ¿Y los tuyos? Ya la tengo. El teléfono sonó mientras ella aún estaba allí. Un número nuevo. No dudé. «Mamá», dijo Almudena el momento en que contesté. Su voz era más suave de lo que recordaba. Cuidadosa en los bordes. «Gracias por leer la carta». «Lo hice», dije. «La dije en serio». Agregó rápido. «No quiero que las cosas queden así». «No quedarán», respondí. Alivio corrió en su voz. «Entonces podemos hablar». «Estamos hablando», dije. Dudó. Digo realmente hablar, en persona. Tal vez cena, solo nosotras. No haré eso. Su aliento se atoró. ¿Por qué no? Porque nada de lo que dijiste toma responsabilidad, respondí. Solo explica. Eso no es justo, dijo. He pasado por mucho. Lo sé, dije. Hiciste elecciones. Tuvieron consecuencias. Se quedó quieta. Luego intentó de nuevo. Solo necesito saber dónde estamos. Estamos exactamente donde estamos, respondí. No te rescataré. No mediaré en tu matrimonio. No absorberé tu malestar para que te sientas mejor.
Soy tu hija, dijo. Y yo soy tu madre. Respondí. No tu recurso. Tragó audiblemente. Entonces eso es todo. Sí. Me estás cortando. No. Dije calmadamente. Me estoy apartando. Se siente igual. Solo se siente así porque estabas acostumbrada a apoyarte en mí. Estuvo en silencio un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz era tensa. Si no dejas esto ir, no sé cómo avanzamos. No apresuré la respuesta. Avanzas sin que yo maneje el camino. Dije, si quieres una relación algún día, requerirá rendir cuentas y respeto. Hasta entonces, no estoy disponible. Su voz se quebró. Estás eligiendo a ti sobre mí. Estoy eligiendo a mí contigo, respondí. O sin ti. Esa parte depende de ti. No argumentó después. Dijo adiós en voz baja y terminó la llamada. Me quedé allí un momento, el teléfono descansando en mi palma, esperando el jalón familiar de la culpa. No vino. Más tarde esa noche, Pilar y yo nos sentamos en el porche con té. ¿Te sientes cruel?, preguntó suavemente. ¿No? Dije. Me siento precisa. Los días que siguieron fueron ordinarios en la mejor forma. Devolví un libro de la biblioteca que había olvidado. Arreglé una bisagra suelta. Cociné una comida que tomó tiempo. Dormí toda la noche. Una semana después, llegó un sobre pequeño de la abogada de Eulalia. Lenguaje formal. Avisos finales. Nada que requiriera mi respuesta. Lo puse en una carpeta y lo deslicé en un cajón. Pertenecía allí ahora, con todo lo demás que ya no era mi responsabilidad. Saqué los 100 pesos y los puse en la mesa. El billete era más suave de lo que solía. Bordes desgastados. No lo enmarcé. No lo gasté. Lo doblé una vez y lo puse de vuelta donde pertenecía. El consentimiento. Me di cuenta. No era ruidoso. No se anunciaba. Era simplemente el momento en que dejas de permitir acceso a cosas que cuestan demasiado. Si has llegado hasta aquí y esta historia resuena contigo, tómate un segundo para dar like a este video. Deja un comentario con qué límite has batallado mantener. Y suscríbete si quieres más historias sobre elegirte a ti misma sin disculpa. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a las personas que las necesitan. Almudena no llamó de nuevo. No esa semana. No la siguiente. Ya no checaba mi teléfono por su nombre. Había dicho no, de una vez por todas, y nada colapsó después. Mi vida no se encogió. Se expandió calladamente en algo honesto y mío. Si alguien decide tu valor sin preguntar, ¿le darías ese poder de nuevo?